Y vamos a la vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Señora vicepresidenta, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerla hoy en APA Latino 2021. La invitamos, por favor, a subir al escenario. Bienvenida, señora vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores. Buenas tardes, quiero agradecerles enormemente a todos su presencia aquí en Colombia, acá en Cartagena, saludar a tantos amigos de esta sociedad portuaria de Cartagena, de todo lo que es la actividad portuaria del comercio internacional y también la actividad económica de nuestro país. Quiero saludar muy especialmente al capitán Alfonso Salas, gerente general del puerto de Cartagena, un gran visionario, un emprendedor, un líder de siempre en esta industria y en nuestro país. Saludo también al gerente general de Contecar, Juan Carlos Acosta Rodríguez, también felicitarlo por esta nueva edición de este congreso, el 29º que se realiza acá en Colombia. Saludo también a nuestro gran amigo, al doctor Rafael Díaz Valar, coordinador de la Asociación de Autoridades Portuarias para América Latina, gran desafío el que tienen todas nuestras autoridades portuarias también, al vicepresidente de Desarrollo Comercial de Negocios de la Asociación de Autoridades Portuarias, Kevin Traver, a Alicia Ricalde, directora general de la Administración Portuaria Integral, a Rita de Casia Bandesi, presidenta electa de delegación de la Asociación de Autoridades Portuarias APA, a nuestro embajador, el embajador de Colombia en Turquía, el embajador Julio Riaño, que también nos está acompañando en la tarde de hoy. Muchas gracias, embajador. Al viceministro de Agua y Saneamiento Básico de Colombia, el viceministro José Luis Acero, una persona que lleva muchos años estudiando todas las ventajas comparativas que tiene Colombia a partir de su riqueza hídrica, tanto en los océanos como en los ríos, y que con absoluta seguridad tenemos en esa ventaja comparativa un potencial enorme para hacer de Colombia un país muy competitivo en todo lo relacionado con el agua. Viceministro José Luis Acero, al doctor Ricardo Ariza, director de Proyectos Especiales en la vicepresidencia, a la doctora Juanita López, ex viceministra de Justicia, también una gran funcionaria en nuestro gobierno, al doctor Jorge Camargo, secretario privado, a todas las demás personas que están acompañándonos en la tarde de hoy. Yo quisiera en primer lugar saludarlos a ustedes en nombre del presidente Iván Duque, en nombre de todos los colombianos, agradecerles su presencia aquí en Cartagena en este nuevo encuentro del Congreso Latinoamericano de Puertos. Y pues realmente yo no quiero hablarles sobre lo que ustedes han estado tratando durante todas sus deliberaciones, cuáles son los desafíos que tiene en este momento la industria portuaria, cuáles son obviamente los cuellos de botella que tenemos que solucionar en el cortísimo plazo y cuáles se solucionarán con una visión de mediano plazo. Obviamente ustedes han hablado sobre las inversiones necesarias para el desarrollo portuario, sobre los desafíos que nos trae también la digitalización cada vez mayor de esta industria, cuáles son las innovaciones que hay que hacer también en materia portuaria y en el transporte de contenedores. Son realmente los temas que ustedes han estado tratando durante estos días, pero yo quisiera
insistir en un tema que con seguridad también trataron, pero que es realmente el tema que me resulta más propio, es el tema que a nosotros nos llena realmente de optimismo sobre el futuro de Colombia, y es cómo Colombia es un país que está en permanente progreso. Colombia siempre se ha reconocido como un país con una ubicación geográfica privilegiada, pero la verdad es que hemos hecho muy poco uso de esa ubicación privilegiada, y hoy estamos convencidos realmente que nuestro país es una bisagra, es la bisagra en este hemisferio, es esa bisagra entre Norte y Suramérica, es esa bisagra que tiene que servir realmente como puerta de entrada y de salida de este hemisferio hacia el Asia Pacífico, pero que también obviamente tiene que seguir siendo una bisagra que no solamente sirva para el comercio exterior, sino sobre todo sirva para la integración de cadenas productivas. Hoy el gran desafío que tenemos nosotros es cómo logramos desarrollar mucho más un aparato productivo dentro de nuestro hemisferio que satisfaga buena parte de la demanda de todos estos países, sin perjuicio, claro, de seguir importando productos del Asia, de seguir teniendo comercio con el Asia, vendiendo materias primas seguramente, pero con un desafío muchísimo mayor: cómo podemos generar más producción, cómo podemos desarrollar más valor agregado y cómo podemos entonces satisfacer entre nosotros buena parte del potencial de estos mercados. De tal manera que quiero decirles, Colombia es un país que está consciente de sus capacidades, de sus ventajas comparativas, pero sobre todo es un país que está en permanente progreso. A diferencia de otros países, nosotros siempre estamos avanzando, a veces más rápido, a veces más lento, como todos los países en este momento, con una gran incertidumbre, porque obviamente esta crisis de la pandemia a todos nos ha afectado, a los ciudadanos del mundo entero. Hoy nos está dando una gran incertidumbre, entonces, ¿qué va a pasar con el Omicron? Se van a seguir afectando entonces otra vez los viajes, se van a poner restricciones en Europa y en cuántos países, y esa incertidumbre sin duda a todos obviamente nos genera avances y retrocesos, pero nuestro país, repito, es un país que se empeña siempre en estar avanzando. Y queremos entonces compartir con ustedes cómo la economía colombiana, a pesar de todas las dificultades del año 2020, de ese cierre intempestivo que tuvimos que sufrir todos, es una economía que ha crecido con una característica muy importante, y es esa relación estrecha que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque con el sector privado colombiano. Porque nosotros estamos conscientes y además convencidos que la única manera de sacar adelante un país, de generar empleos productivos, de acabar la pobreza extrema, es justamente con la actividad del sector empresarial colombiano, con esa actividad del sector empresarial, que es la que nos tiene que permitir generar muchos más empleos en nuestro país. Y por esa razón, entonces, durante estos 3 años de gobierno, nos hemos dedicado también a escuchar al sector empresarial colombiano. 86 gremios de la producción empresarial en Colombia. Y con esos 86 gremios hicimos 22 pactos por el crecimiento, las exportaciones y el empleo. Identificar cuellos de botella, identificar también vacíos normativos, identificar el potencial y también la ausencia quizás de financiación de largo plazo. Y en estos 22 pactos por el crecimiento entendimos que un país con un mercado de 50 millones de habitantes, con un Producto Bruto de 271 billones de dólares, con un per cápita de 5.332 dólares, que es importante, pero no es suficiente, por supuesto, y sobre todo con un territorio marítimo que supera los 2.200 kilómetros cuadrados, porque es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Colombia no tiene solamente el territorio terrestre, el territorio continental de 1.141.700 kilómetros cuadrados, sino además tenemos ese territorio marítimo de 928.000 kilómetros. Y por esa razón, entonces, en esta relación estrecha con el sector privado, dijimos muy bien, ¿cuál es nuestro potencial para aumentar? Primero, la producción agrícola, porque el mundo entero sigue alimentándose y necesita productos
del agro, pero sobre todo tenemos que ser capaces de desarrollar nosotros mucho más ese valor agregado, tener alimentos procesados, no simplemente el producto agrícola en bruto. ¿Cómo lograr nosotros que con una mayor producción agrícola Colombia también pueda aumentar sus exportaciones, pero dinamizar también otras industrias en las manufacturas, todo lo que tiene que ver con empaques, todo lo que tiene que ver obviamente con las bebidas, con los productos azucarados o endulzados, las bebidas energéticas, todas estas industrias y también las industrias del movimiento, que es un potencial enorme que tiene mucho que ver con el sector de transporte de carga, porque necesitamos que esas industrias de movimiento, el transporte carretero, el transporte automotriz común y corriente, pero también el transporte aéreo, todo esto le permita a Colombia en su industria manufacturera, en su industria automóvil, en su industria autopartes, tener más crecimiento y empleos. Y así con cada uno de estos 22 pactos, de tal manera entonces que resolvimos también con cada uno de ellos hacer un benchmarking y compararnos con esos productos, esos sectores a nivel internacional. Y encontramos como en algunos productos Colombia está ubicado entre los primeros 5 o 6 productores a nivel global, y hay otros en donde estamos ubicados en un lugar 95, 96, en un lugar 89, y allí dijimos con el presidente Iván Duque, Colombia es la economía número 38 a nivel global. De tal manera que tenemos que trabajar con nuestro aparato productivo para que todos los sectores de la producción, sin excepción, estén ubicados dentro de los primeros 35 lugares a nivel global. Porque si somos la economía número 36, 37, tenemos que subir y cada sector del aparato productivo estar en una ubicación que no esté por debajo del 35 a nivel global. Y entonces es como hemos venido nosotros trabajando con el aparato productivo, identificando esas ventajas comparativas, sabiendo que tenemos un mercado ampliado gracias a 17 acuerdos de libre comercio que tiene nuestro país, con todos los países de este hemisferio, pero además con todos los países europeos, con Corea del Sur, con Israel, con una gran cantidad de países, y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos 3 años. No solamente pensar en cómo recuperarnos de este año tan difícil de la pandemia, sino cómo repotenciar la economía colombiana, es decir, salir con una potencia nueva, salir fortalecidos, salir cada vez más innovadores, cada vez más audaces en esa conquista del mercado internacional, y sentimos de verdad que hoy por hoy los vientos son muy auspiciosos para nuestro país. Saben ustedes cómo en el segundo trimestre de este año la economía colombiana creció el 17.5%. Ese crecimiento del segundo trimestre estuvo en los 5 primeros a nivel global, estuvimos apenas por debajo de España, de México, de Francia, de Italia, y la verdad nuestra economía muy bien. Y lo más importante ha sido este tercer trimestre, que nos muestra una tendencia ya consolidada, y en este tercer trimestre la economía colombiana aparece como la primera dentro de los países de la OCDE. Este primer lugar nos da a nosotros la certeza de que vamos a tener un año en donde el crecimiento no va a estar por debajo de un 7,5%. La pregunta es entre 7,5% y qué es lo que vamos a crecer. Porque hay analistas inclusive muy conservadores que dicen la economía colombiana este año puede llegar a crecer un 9%. Nosotros hemos preferido con el presidente tener unas cifras conservadoras y decir vamos a crecer por lo menos un 7,5%, 8%, y eso entonces, perdón que se me olvida pasar acá estas filminas, entonces aquí vemos el tercer trimestre, el segundo trimestre de este año en color amarillo estábamos en el 5º lugar. El tercer trimestre de este año en color azul estábamos en el primer lugar en los países de la OCDE. Y esto entonces nos da a nosotros realmente un gran optimismo, porque tal y como están las cosas hoy, con todas las proyecciones de crecimiento que están haciendo tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, como también obviamente el Banco Central en Colombia, el Banco de la República, todo esto nos indica que la economía colombiana va a estar este año entre los 5 primeros lugares a nivel global. Muy posiblemente va a estar Irlanda, Chile,
Estonia y después la economía colombiana. De tal manera que todo esto nos da un gran optimismo porque vemos entonces una tendencia que se ha ido consolidando y aquí entonces encontramos nosotros que parte de este crecimiento obedece a esa apuesta por el aparato productivo, esa apuesta por todos los sectores de la economía colombiana, pero también una apuesta que se llamó el Pacto por Colombia, que lo presentó el presidente Duque en el Congreso el año pasado en julio, y en esa apuesta incluimos 540 proyectos con unas inversiones equivalentes a 175, 177 billones de pesos, que equivale más o menos a unos 35 billones de dólares de inversión público-privada. Y en esos 35 billones de dólares de inversión público-privada, la infraestructura tuvo una gran prioridad. Dentro de la infraestructura, para nosotros, el desarrollo de todas las concesiones para el transporte carretero han sido, por supuesto, una prioridad. Durante este año durante este gobierno hemos avanzado en 27 de 29 proyectos 4G y también hemos desarrollado ya ese pipeline, están en ese pipeline una serie de proyectos que se denominan la 5G, en donde viene también una ola nueva de concesiones en materia de aeropuertos, otros proyectos también de tipo carretero. Esperamos el desarrollo sobre todo también del transporte ferroviario en nuestro país, pero lo que estamos viendo realmente es un gran desafío en la medida en que hay cada vez más apetito de los inversionistas por este auge que está teniendo el sector de la infraestructura en Colombia. El potencial de nuestro país pues es muy grande. Hoy por hoy nosotros tenemos muy poco desarrollo en el transporte ferroviario. Ahí hay un potencial enorme, cómo atravesar este país de sur a norte, de oriente a occidente. También obviamente tenemos nosotros la continuidad de muchos de estos proyectos carreteros. Es que no sé dónde está la luz, creo que es esta. Bueno, los proyectos carreteros que están en el lado derecho y por supuesto también estos aeropuertos en donde hay 5 aeropuertos ya identificados, 2 de ellos precisamente acá, Cartagena, va a ser el aeropuerto Bayunca, un aeropuerto nuevo y la ampliación de este aeropuerto de Cartagena. Entonces, vemos nosotros realmente que en materia de infraestructura se ha logrado mucho, se han generado muchos empleos. Parte de esta reactivación y de la generación de empleos ha sido precisamente el sector de la infraestructura y pensamos entonces que ahora tenemos que seguir trabajando nosotros especialmente en el desarrollo de lo que significa también esta sostenibilidad combinada con crecimiento económico. Y al hablar de sostenibilidad y crecimiento económico nos encontramos una prioridad, los océanos. Esos 658.000 kilómetros cuadrados de océano que tenemos nosotros en el Mar Caribe y 330.000 kilómetros cuadrados de océano Pacífico son el 44% de nuestro territorio. Y por esa razón, en la Comisión Colombiana del Océano, que he tenido el honor de presidir como vicepresidenta de Colombia en estos años, hemos trabajado de la mano de todas nuestras autoridades en el sector de la Armada Nacional, por supuesto, la DIMAR, el comandante mismo de la Armada, pero también con el sector empresarial, con la academia, para ver cómo podemos nosotros hacer un mejor uso del océano, cómo podemos lograr nosotros un mayor crecimiento a partir del potencial de ser uno de los 21 países bioceánicos del mundo, porque somos apenas 21 que tenemos esta condición. Y también cómo lograr que ese sea un crecimiento que genere más Producto Bruto, sobre todo más empleos y que tenga mucho más impacto social, sobre todo en los 47 municipios costeros que tenemos nosotros acá en Colombia, sobre las dos costas Pacífica y Caribe. Y entonces allí identificamos en esa Comisión del Océano 11 sectores, 11 apuestas sectoriales de la mayor importancia para lograr ese crecimiento con sostenibilidad a partir de los océanos. En primer lugar, la investigación científica marítima, donde ustedes saben, pues tenemos nosotros obviamente una capacidad grande. Hemos venido trabajando con otros países, inclusive las expediciones Seaflower,
la expedición Antártida con científicos de distintos países para identificar también qué más tenemos nosotros en ese lecho marino que pueda servir para las industrias de medicamentos, para alimentos, las algas, etcétera, pero siempre con esa condición de la sostenibilidad. En segundo lugar, lo relacionado con las embarcaciones y sobre todo desarrollamos acá una ley en donde el capitán Salas nos ayudó muchísimo para el abanderamiento de barcos acá en Colombia y poder entonces dar desarrollo a todas esas industrias de servicios marinos, entre otras cosas, la industria de astilleros, para lograr realmente que haya muchas embarcaciones que tengan esa bandera colombiana y reciban servicios en nuestro país, mantenimiento, reparación, alistamiento de esos buques. La industria astillera es una industria con un gran potencial. Tenemos a Cotecmar, que ha venido desarrollando barcos, que ha venido desarrollando naves y con tecnología propia, pero también hoy por hoy encontramos un gran interés de varios astilleros en el mundo. Corea, que tiene grandes industrias astilleras, distintos países, porque aquí tenemos que hacer esa apuesta por el desarrollo de la industria astillera, la industria pesquera sin duda también con un potencial enorme, la industria costa afuera, no solamente para el petróleo, que ha sido, digamos, lo más tradicional en esta industria offshore, sino sobre todo ahora para las energías renovables no convencionales, que es una gran apuesta de nuestro gobierno. La industria, obviamente todos los puertos, los muelles, las marinas, el desarrollo de sus municipios costeros, la industria de turismo de playa, en donde Cartagena ya se ha caracterizado por ese trabajo enorme para tener playas bandera azul, que muestran playas con una calidad de agua superior a la de muchas otras playas, y todo esto nos permite buscar un turismo de mayor nivel. La seguridad marítima, que por supuesto es un punto fundamental para nosotros en los océanos, y el tema también del desarrollo fluvial, porque lo que hemos visto en esa Comisión del Océano es que Colombia, así como tiene esta gran riqueza hídrica en los océanos, también la tenemos en nuestros ríos. 18.500 kilómetros de ríos, de los cuales tenemos apenas 5.000 kilómetros de ríos navegables. Ese es uno de los sectores en donde estamos haciendo una gran apuesta, pero otro es el de las energías renovables, y ustedes saben muy bien, este es un país que hace apenas 3 años tenía tan solo 28 megas de capacidad de energía eólica y solar. Con el trabajo que ha hecho el presidente de la República y el Ministerio de Minas, hoy por hoy tenemos 2.500 megas de capacidad, y al salir de nuestro gobierno con la última subasta que tuvimos hace un mes y medio, vamos a tener 4.000 megas de capacidad de producción de energía renovable no convencional, y a esto se suma una fuente nueva de energía en la que se está trabajando, la que se presentó ya una hoja de ruta por parte del Gobierno Nacional hace 2 meses, y es el hidrógeno verde. Y en el hidrógeno verde va a haber una demanda mundial absolutamente exponencial. Hoy nosotros oímos al Asia diciendo vamos a necesitar hidrógeno verde. De aquí a 3, de aquí a 4 años, un país líder en el hidrógeno verde como Japón, por ejemplo, dice vamos a necesitar importar hidrógeno verde. ¿Y quién debe exportar ese hidrógeno? Pues Colombia. Esa es la apuesta que tenemos que hacer nosotros, una apuesta ambiciosa por llegar a los mercados con fuentes de energía renovable que nos sigan caracterizando a nosotros por el gran compromiso con esta sostenibilidad que necesitamos en este momento todos los habitantes del planeta. De tal manera que ese es un sector en donde Colombia tiene un potencial enorme, unas grandes condiciones de competitividad. Somos un sector, un país en ese sentido de clase mundial por su energía renovable. Hoy por hoy en el agua tenemos más de 740.000 cuencas hidrográficas con un gran caudal, y eso nos coloca a nosotros entre los primeros países en el suministro de agua y en la producción de, obviamente, energía solar, la energía eólica, y ahora entonces pues estas licitaciones, estas subastas que ha logrado el gobierno, en donde ya tenemos hoy por hoy 38 proyectos solares y eólicos que van a estar a plena producción en el año 2022, y que van a darnos entonces esos
4.500, yo les dije 4.000, son 4.500 megas de energía. Tenemos entonces hoy por hoy a Colombia como uno de los países también campeones en esa materia. Estamos haciendo la transición más acelerada y la integración sobre todo de energías renovables, variables. Esto nos coloca a nosotros como uno de los países con la mayor, con la energía más limpia a nivel global, y ese sin duda es un gran legado también para seguir hablando de la competitividad y el desarrollo de productos que Colombia pueda exportar al mercado internacional, porque sin ninguna duda, dentro de muy poquito vamos a ver nosotros en Europa, en Estados Unidos, en todos los mercados, exigiendo también certificados sobre qué tanto esos productos están comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero, qué tipo de energías han utilizado los nuevos productos, los alimentos, cualquier tipo de productos, y ya Colombia está muy clara en que esa tiene que ser una de sus ventajas competitivas. De tal manera que toda esta integración de las fuentes de energía limpia es una de las ventajas nuestras. Ya les hablé de esta hoja de ruta del hidrógeno verde. No queremos en este momento, sabemos que estamos cortos de tiempo, pero es mostrarles cómo hemos identificado con el liderazgo del presidente esos sectores absolutamente estratégicos. Por otro lado está la estrategia de movilidad sostenible. Nuestro país pues cuenta con disposiciones legales ya sobre el requisito de pasarnos a vehículos eléctricos, tanto en el transporte público como también en el transporte individual. Nosotros vamos a tener una demanda de 600.000 vehículos eléctricos de acá al 2030, y esto pues realmente no incluye el transporte público. Esto permite que Colombia realmente aspire a convertirse en un centro de producción, ojalá de vehículos eléctricos, pero al menos de partes para esos vehículos eléctricos, y tenemos que ver entonces cuáles pueden ser los mejores vehículos eléctricos que a nuestro país realmente le den la satisfacción en ese balance producto, precio, calidad, etcétera, para buscar entonces hacer alianzas con esos productores y desarrollar esa industria en movimiento y esas industrias de partes en nuestro país. Ya les hablé del potencial enorme también que tenemos en la producción de alimentos, lo dije al comienzo. Colombia tiene apenas 7 millones de hectáreas sembradas en alimentos, cuando nuestro potencial es de 40 millones de hectáreas, y lo mejor de todo es que tenemos todos los climas, tenemos una gran luminosidad, tenemos una productividad muy alta en varios de los productos, de tal manera que acá lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando procesos de admisibilidad para toda esta producción, atrayendo inversión extranjera que nos permita tener entonces alimentos procesados, y esa sin duda será otra fuente importante de las exportaciones y del comercio exterior de Colombia. Y en el sector aeroespacial, que es un sector donde nuestro país ha tenido muy poco desarrollo, estamos trabajando también. Hoy por hoy hay cerca de 60 empresas de bienes y servicios que están trabajando en esa cadena de suministro para el sector aeronáutico en Colombia, para producir también partes, para producir elementos que sirvan a la industria aérea a nivel mundial. En cuanto a los puertos, esta se nos fue en desorden, en cuanto a los puertos, acá lo que interesante entonces es que este foco del desarrollo de los océanos ha sido objeto de nuestro plan de desarrollo. Por primera vez un plan de desarrollo en Colombia destina un capítulo justamente a sus océanos, a esa política bioceánica. Hemos expedido un COMPES, que en Colombia, para los que no son colombianos, es un documento de política pública a corto, mediano y largo plazo, con un trabajo interinstitucional que realmente nos permita convertir a Colombia en el 2030 en una verdadera potencia bioceánica, teniendo claro todos los recursos hidrobiológicos y sobre todo una gran apuesta también por la bioeconomía en nuestro país. Ya les había mencionado anteriormente esos 11 ejes que identificamos en la Comisión Colombiana del Océano: la industria de abanderamiento, los astilleros, los puertos, toda la industria pesquera, etcétera. Ya esto pues lo hemos visto, y aquí entonces nos preguntamos cuáles son los intereses marítimos colombianos, los intereses estratégicos, y uno sin duda es el sector de ustedes, es el transporte y el comercio marítimo, por supuesto también el turismo marítimo,
esa industria naval y marítima, el desarrollo de todas las marinas, los puertos en nuestro país y por supuesto potenciar al máximo la conectividad de nuestro país por mar. Sobre todo, obviamente sabemos nosotros en esa conectividad por mar estamos muy concentrados hoy por supuesto en Cartagena y Buenaventura y tenemos que identificar cuáles son los otros lugares en donde podemos tener realmente un muy buen potencial para que buena parte del comercio hacia esta región del mundo pues llegue forzosamente a través de Colombia y podamos ser realmente un hub de distribución de productos, que nos podamos convertir nosotros en la retaguardia, por ejemplo, en el caso del Caribe. Tenemos que recordar que Colombia es Caribe y cuando hablamos a veces acá del Caribe y los países del Caribe, es como si fueran vecinos, pero no fuéramos parte de, y nosotros somos parte de ese Caribe y por esa razón es tan importante que en este COMPES hemos determinado la necesidad de desarrollar las actividades marítimas, fortaleciendo esa presencia de Colombia en el Caribe y aprovechando, repito, todo este desarrollo portuario y del comercio para mejorar también las condiciones de vida en esos municipios costeros que tiene Colombia. Realmente 20 municipios en la región pacífica y 30 o 27 tal vez en la región Caribe y todos ellos con unos índices de necesidades básicas insatisfechas altas. Entonces, pues el tema de los puertos, que es el tema de ustedes, y ahí no necesitamos abundar muchísimo, simplemente sabemos que buena parte del comercio mundial, el 90% se mueve por la vía marítima, que hoy estamos obviamente nosotros viendo cómo durante el año pasado hubo una caída importante del comercio, hubo una caída importante en el comercio a través de todos los puertos de la región. Se me perdió acá una diapositiva, pero básicamente estábamos mostrando como una caída muy grande y cuando empezó un repunte, sobre todo vemos nosotros en América Latina, un repunte de apenas el 2% en esta actividad portuaria contra Colombia, que ha logrado realmente un repunte muy superior, tal vez precisamente por ese mayor crecimiento que tiene nuestra economía. Vemos nosotros entonces cómo en estas 8 zonas portuarias que tiene Colombia hay que identificar entonces de la mano con el sector privado cuáles son las necesidades que tenemos de más transporte, cuáles son las necesidades que tienen las empresas navieras para que tengamos entonces a través de todos estos servicios la mejor manera de atender los requerimientos de esas empresas y también de las empresas exportadoras e importadoras para que podamos tener realmente todas estas zonas portuarias de Colombia ubicadas en un lugar mucho más importante a nivel mundial. En el caso de Cartagena hay un complemento fundamental a lo que es toda esta actividad portuaria en Cartagena y es el desarrollo del transporte por el río Magdalena, que ha sido también un trabajo enorme que ha hecho nuestro gobierno con el presidente a la cabeza, la ministra de Transporte también, ese trabajo para lograr realmente solucionar los problemas de sedimentación del río Magdalena y desarrollar un transporte importante a través del canal del dique que justamente le va a dar también a esta bahía de Cartagena un dinamismo muchísimo mayor porque buena parte del comercio de nuestro país va a venir ya no solamente a través del modo carretero, sino precisamente con ese transporte fluvial a través de este canal del dique para llegar a Cartagena y de allí salir hacia los distintos puertos del mundo. Hoy sabemos nosotros que en los primeros puertos a nivel mundial, pues realmente hoy por hoy hay 7 puertos que son chinos, obviamente empezando por supuesto por Shanghái. Nosotros vemos cómo lamentablemente pues todos los demás están lejos de lo que significa ese movimiento de contenedores que tienen los puertos chinos, pero encontramos puertos interesantes como por ejemplo Corea, es que me faltó esas láminas ahí, Corea que tiene el puerto de Busan, en donde vemos nosotros cómo con un tiempo relativamente corto hay puertos que han logrado un crecimiento casi que exponencial. Y está entonces, por ejemplo, ese puerto de Busan en Corea, que si bien es cierto que tiene pues muchos años desde la guerra, por supuesto, de Corea, su verdadero dinamismo en el comercio mundial viene de hace pocas décadas, y lo mismo que sucede también con el puerto
de Tánger, en Marruecos. Y allí vemos nosotros cómo entonces Colombia tiene que identificar aliados estratégicos, cómo podemos nosotros desarrollar alianzas estratégicas con algunas de esas ciudades puertos o con algunos de esos puertos que han logrado en muy pocos años un crecimiento, repito, casi que exponencial. El puerto de Tánger, por ejemplo, en apenas 12 años que lleva de pleno desarrollo, tiene hoy por hoy casi 6 millones de toneladas, de 6 millones de contenedores, perdón. Esto es casi una vez y medio Cartagena y Buenaventura sumados, y mueve más de 85 millones de toneladas, que es 1.3 veces Cartagena y Buenaventura sumados. El puerto de Busan, 29 millones de contenedores y 410 millones de toneladas. Entonces, pues hablamos con el capital. ¿Cómo trabajar nosotros en identificar en cada región estratégica para el futuro de largo plazo de Colombia qué puertos deben ser nuestros aliados estratégicos y ver de qué manera desarrollar alianzas, fortalecer esa relación económica, esa relación comercial para lograr nosotros también que Colombia pueda ser realmente un gran centro de producción, un gran centro de distribución, un gran centro de consolidación de buena parte de la producción para salir hacia esos mercados en el África, en el Asia, en distintas regiones del mundo, porque tenemos realmente que pensar en grande sobre cuál debe ser ese futuro de nuestro país, un futuro que esperamos nosotros que sea próspero, que sea realmente de muchísimo más generación de empleos, pero sobre todo un futuro muy volcado hacia el mercado internacional y hacia el comercio exterior. Y yo quisiera terminar diciendo, hoy por hoy estamos oyendo nosotros muchísimas iniciativas que son todas ellas bienvenidas. Una de ellas me parece a mí que es muy interesante, que es la que ha venido presentando el presidente Biden durante estos últimos meses con su secretario de Estado, el secretario Blinken, y es el Build Back Better World. Y esa posibilidad realmente de concentrar esfuerzos en el desarrollo de infraestructura a nosotros nos parece que es muy importante, pero tenemos que lograr conectar eso con lo que está pasando en el resto de América Latina, con lo que en el pasado pudimos hacer y no hicimos. Y yo recordaba a raíz de esa iniciativa una que presentó hace ya muchos años el presidente Kennedy cuando vino a Colombia y nos hablaba de la Alianza para el Progreso. Y en esa Alianza para el Progreso había una gran apuesta por una infraestructura que nos integrara, que integrara América Latina con Estados Unidos, que integrara a este continente entre sí, y no lo hicimos. Y yo sé que es muy antipático poner uno comparaciones, pero cuando vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido con esa ruta de la seda que se ha impulsado desde la China, tenemos que reconocer, nos ha faltado pensar en grande. En este hemisferio tenemos que pensar mucho más en grande y ser capaces entonces nosotros de identificar no solamente todas las necesidades en materia de infraestructura portuaria en Colombia y en Sudamérica, sino cómo lograr nosotros las mejores rutas para conectarnos con Estados Unidos, conectarnos con el Asia, conectarnos con todos los países que realmente pueden tener una importancia estratégica. Y en ese sentido Colombia viene trabajando una propuesta precisamente para desarrollarla con Estados Unidos y con otros países de la región sobre cómo podemos lograr nosotros una nueva alianza para el desarrollo de las Américas. Una nueva alianza que incluya el desarrollo del aparato productivo, y por eso empecé por contarles lo que está pasando en Colombia. Cadenas de producción orientadas al crecimiento, al empleo y a las exportaciones, y cadenas de producción que tenemos que integrar, que podemos integrar con otros países del hemisferio. Cuando nosotros vemos lo que produce Argentina en cereales, lo que produce Bolivia en soya, lo que producimos todos nosotros en ganadería, tenemos que ver entonces cómo desarrollamos esas cadenas de valor, cómo las potenciamos, cómo las multiplicamos, y de esta manera entonces convertimos a este hemisferio en un gran productor de bienes, también de servicios, por supuesto, pero sobre todo en un gran productor de bienes que circulen dentro del hemisferio, que vayan hacia otros mercados y que lo hagan gracias a una mejor
infraestructura. Acá tenemos que pensar en grande esa infraestructura y por eso les puse acá esta lámina para decir, no es solamente el transporte marítimo, pero no podemos vivir y pensar en grande sin el transporte marítimo. Tenemos que lograr que esto que se ha hecho acá, esas 4G, las 5G, den paso a esa complementariedad entre los modos de transporte, ese transporte intermodal, haciendo una gran apuesta por traer inversionistas en el modo férreo, en el modo fluvial, por supuesto en el modo marítimo, todo lo que haya que hacer adicionalmente y lograr entonces entender que aquí nuestro desafío está en integrar este hemisferio, que vayamos desde Alaska hasta la Patagonia y que salgamos realmente a conquistar sobre todo esos mercados del Asia en donde sabemos nosotros que está buena parte del futuro económico. De tal manera que los puertos han sido, son y serán indispensables para nuestro comercio exterior, para nuestro crecimiento, para nuestros empleos, para el bienestar de nuestro pueblo. Le debemos muchísimo a la visión de personas como el capitán Salas, que en el año 91, cuando Colombia dio ese paso de privatizar los puertos, que eran tremendamente ineficientes, donde desafortunadamente jamás se pensaba en unas condiciones competitivas frente a los puertos de otros países, inclusive en nuestra región. Hoy por hoy tenemos en Cartagena un puerto de verdad de talla mundial, aunque por supuesto debido a que el comercio exterior colombiano tiene todavía unos volúmenes muy pequeños, pues ese ha sido el cuello de botella para que crezca mucho más nuestra capacidad portuaria. Pero tenemos que entender que ese círculo vicioso lo tenemos que convertir en un círculo virtuoso. Tiene que haber más producción para que haya más puertos y necesitamos más puertos y mucho más competitividad para que haya mucho más productos que puedan salir en ese comercio exterior colombiano a través de la vía marítima. Nuestro gobierno está totalmente convencido que el ser nosotros desde siempre una bisagra en este hemisferio nos genera una gran oportunidad y esa oportunidad la tenemos que fortalecer nosotros y potenciar dándole al sector privado reglas de juego estables, dándole al sector privado confianza en la inversión en nuestro país, la inversión extranjera, la inversión nacional en Colombia realmente tienen las mejores condiciones de estabilidad, de seguridad jurídica y por esa razón yo simplemente quiero decirles a todos ustedes, los invitamos a seguir invirtiendo en Colombia, los invitamos a seguir teniendo negocios con los puertos colombianos, a seguir teniendo negocios con las empresas colombianas y también tenemos que pensar, ¿por qué no?, en recuperar en alguna capacidad también naviera que nuestra región ha perdido. Cuando preguntamos esta crisis en el transporte, el aumento de los fletes, esta crisis de contenedores, es que lo más lamentable es que ya no tenemos ninguna capacidad propia y tenemos de pronto que volver a pensar en cómo desarrollar capacidades propias en esa materia. Capitán Salas, muchas gracias por esta invitación. A todos les reitero, el presidente Duque está muy contento de que se esté realizando este nuevo congreso acá en Colombia y a todos ustedes los esperamos acá esta y muchas veces más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora vicepresidente, por su participación. Es un honor para nosotros tenerlos en APA Latino 2021.